Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás sobre la recta en el plano. Seguiremos indagando sobre las funciones lineales. Recordemos a la función afín, la cual es una función polinómica de primer grado que tiene la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, la inclinación, y b es el intersecto o el punto de corte con el eje y o el eje vertical. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera es la recta y es igual a 1/2 de x más 2 o 0,5x más 2, la cual tiene una pendiente positiva, es una función creciente, lo que indica que si aumentamos una unidad en la variable independiente x, aumentaremos 0,5 o 1/2 en la variable dependiente y. Aumentamos 1 en x, 0,5 en y por cada unidad que vayamos aumentando. Luego tenemos otro ejemplo, que es la función y es igual a menos x más 5. Tiene una pendiente negativa, es una función decreciente, lo cual es una relación inversa entre las variables. Si aumentamos una unidad en la variable independiente x, ahora disminuiremos una unidad en la variable dependiente y. Aumentamos 1, la variable y disminuye 1. Como lo indica su pendiente, es la proporción de qué tanto aumenta o disminuye cierta variable con respecto a otra. Aquí tenemos otro ejemplo de una función afín. Y es igual a menos 5x menos 1/2. Pendiente menos 5 e intersecto menos 1/2, como lo indica la gráfica. Corta en menos 0,5. Esto indica que si aumentamos una unidad en la variable independiente x, disminuiremos 5 unidades en la variable dependiente y. Aquí tenemos dos puntos que pertenecen a la gráfica o a la función. Cuando x vale 0, y vale menos 1/2, que es su punto de corte. Y cuando x vale menos 1 entre 10 o menos 1/10, y vale 0, como se muestra en la gráfica. Con dos puntos ya podemos armar nuestra función afín o nuestra función lineal. Así que veremos más ejemplos. Ahora veremos cómo construir la ecuación general de una recta. En primer lugar, tenemos que conocer la ecuación punto pendiente, que como su nombre lo indica, la debemos utilizar si conocemos la pendiente m y un punto cualquiera p, x1, y1, por donde pasa la recta. Así que aplicaríamos esta fórmula. Y menos y sub 1 es igual a m, que multiplica x, menos x sub 1, donde x1 y y1 son las coordenadas de un punto cualquiera donde pasa la recta. Por otra parte, tenemos la fórmula de la recta que pasa por dos puntos. Se utiliza cuando conocemos un punto A, x1, y1, y un punto B, x2, y2, por donde pasa la recta. Ya no conocemos m, pero tenemos lo necesario para calcularla. La fórmula es muy similar, y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esta fórmula o esta división es lo que se conoce como la fórmula de la pendiente. Eso multiplica a x menos x1. Por último, tenemos la fórmula de una recta cuando conocemos la pendiente e el intersecto, que es la misma fórmula de la función afín. Y es igual a mx más b. También se conoce como la fórmula o forma simplificada de una recta. Veamos ejemplos de cada una de las formas de obtener la ecuación general de una recta, la cual, si la resolvemos, obtendremos la siguiente expresión. Ax más by más c es igual a 0. Esta es la ecuación general de una recta, donde a, b y c son constantes, números que pertenecen al conjunto de los reales. La pendiente m surge de dividir menos a entre b, y el intersecto b surge de dividir menos c entre b. Así que si conocemos su pendiente e intersecto, o viceversa, podemos calcular los demás valores.
Recordando que la pendiente m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si conocemos dos puntos, podemos calcular su pendiente o inclinación. La pendiente puede tener tres valores que describen información sobre la función. Si la pendiente es positiva, mayor a 0, la función es creciente. Si la pendiente es 0, es una función constante, no varía. Y si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Y así lucirían al graficarlas en el plano cartesiano. Por ejemplo, una vez conociendo las fórmulas para obtener la ecuación general de una recta, desarrollamos los siguientes ejercicios. Hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, menos 2,1 y B, 2, menos 3. La pendiente, así utilizamos la fórmula de y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Aquí tenemos los puntos y2 menos y1, que es menos 3 menos 1, y 2 menos menos 2. Un menos es el de la fórmula y un menos es el del número. Este menos por menos se convierte en un más, así que nos queda menos 4, signos iguales se suma y se coloca el mismo signo, y 2 más 2 da 4. Menos 4 entre 4 da menos 1. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es menos 1. Es decreciente. Ahora desarrollamos el siguiente ejercicio. Se tiene una recta que tiene pendiente 2 e intersecto menos 3. ¿Cómo se escribiría su ecuación general? Utilizaríamos la fórmula de y es igual a mx más b y sustituimos pendiente 2 e intersecto menos 3. Pero tenemos que llegar a su fórmula general, así que hay que despejar las variables, colocándolas de un mismo lado de la igualdad. El y, que está positivo, pasa al otro lado de la igualdad negativo. Y tendríamos 2x menos 3 menos y es igual a 0. Si ordenamos los términos, se parecerá a nuestra ecuación general de la recta, que es nuestro objetivo. 2x menos y menos 3 es igual a 0. Término variable x, variable y el término independiente. Veamos el ejemplo número 2. Construir la ecuación general de una recta que tiene pendiente menos 4 y pasa por el punto menos 2,3. Aquí tenemos que darle un nombre a este punto. Vamos a llamarle x1 y y1. x1 es menos 2 y y1 es 3. Una vez conociendo esto, podemos aplicar la fórmula. Y menos y1 es igual a la pendiente m por x menos x1. Donde va x1, colocamos ahora menos 2. Donde va y1, ahora vamos a colocar 3. Y este menos es el de la fórmula. Aquí realizamos la multiplicación, menos por menos da más, y nos queda x más 2. Luego aplicamos la propiedad distributiva. Menos 4 que multiplica la x, menos 4x. Menos 4 que multiplica el 2 queda menos 8. Ahora tenemos que pasar los términos a un mismo lado de la igualdad. El 4 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Y el menos 8 que está restando pasa al otro lado sumando. Queda y menos 3 más 4x más 8 es igual a 0. Ahora ordenamos y luego sumamos los términos independientes. Menos 3 más 8 o 8 menos 3 es 5. Así que la ecuación general de nuestra recta es 4x más y más 5 es igual a 0. Ahora, si queremos hallar otra forma de expresar la ecuación, podemos realizar lo siguiente. La pendiente m es igual a menos a entre b. Menos a es menos 4 y b es 1. Si los dividimos, obtenemos que m vale menos 4. Si queremos calcular el intersecto, b es igual a menos c entre b. Por lo tanto, menos c era 5 positivo, ahora 5 negativo, entre b que es 1. Nos da que el intersecto b es menos 5. Y con ello podemos formar nuestra ecuación simplificada de la recta. Y es igual a menos 4x menos 5. Una vez conociendo su fórmula, podemos graficarla, tanto en su forma simplificada como en su ecuación general.
la ubicamos en el plano cartesiano. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,3 y tiene pendiente menos 4, que como pueden observar es decreciente. Veamos otro ejercicio. Se tiene una recta que pasa por los puntos A, menos 1,3 y B, 2, menos 1. Tenemos dos puntos, así que aplicamos la fórmula para calcular la ecuación general de una recta conociendo dos puntos. A va a ser x1, y1, x1 vale menos 1 y y1 vale 3, que es este punto. Ahora B es x2 y y2, x2 vale 2 y y2 vale menos 1. Ya tenemos ambos puntos y los hemos colocado con colores diferentes para identificarlos. Tenemos nuestra fórmula, donde y2 menos y1, x2 menos x1 es la pendiente de la recta. Así que ahora sustituimos. Donde iba y2, ahora vamos a colocar menos 1. Donde iba y1, ahora vamos a colocar menos 1. 3. Donde iba x2, ahora vamos a colocar 2. Y donde iba x1, ahora vamos a colocar menos 1. Tanto aquí que iba y1, ahora colocamos 3. Como aquí que decía x1, ahora va a ser menos 1. Aquí tenemos que realizar la multiplicación de los signos. Menos por menos da más. Así que tenemos x más 1. Y aquí igualmente, menos por menos da más, 2 más 1. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 1 menos 3 da menos 4. Realizamos estas operaciones y tenemos menos 4 tercios por x más 1. Realizamos la distributiva. Menos 4 tercios por x, menos 4 tercios de x. Menos 4 tercios por 1, menos 4 tercios. Ya hemos quitado el paréntesis. Así que ahora pasamos los términos a un mismo lado de la igualdad. El 4 tercios que está restando pasa al otro lado de la igualdad positivo o sumando. Y el menos 4 tercios que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Luego tenemos que agrupar los términos independientes. Pero antes de ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos fracciones. Lo podemos colocar de una forma más sencilla si multiplicamos toda la expresión, tanto la izquierda como la derecha de la igualdad, si la multiplicamos por 3. Para que el 3 multiplicando se elimine con el 3 dividiendo y nos quede la siguiente expresión. 4 por 3 da 12. 2 entre 3 da 4. Nos queda 4x. 3 por y da 3y. 3 por 3 da menos 9. Y 3 por 4, 12. 2 entre 3 da 4. Como pueden ver, multiplicamos este 3 y este 3 dividiendo se simplifican. Así que la ecuación nos queda de una forma más sencilla y sin verse alterada. Ahora que tenemos menos 9 más 4, realizamos esa operación y obtenemos que la ecuación general de nuestra recta que pasa por dos puntos es 4x más 3y menos 5 es igual a 0. Que también podemos expresar como y es igual a menos 4 tercios de x menos 5 tercios. Eso surgió de despejar esta ecuación. Pasamos el 4 tercios positivo al otro lado a restar, el menos 5 positivo, y luego pasamos a dividir el 3 multiplicando a dividir. Así que aquí podemos encontrar la gráfica de la función, tanto en su forma general como en su expresión simplificada. Ahora tenemos el ejemplo número 4. Si la ecuación general de una recta es 2x menos 3y menos 2 es igual a 0, hallar la pendiente el intersecto. Conocemos sus valores. A vale 2, B vale menos 3 y C vale menos 2. Recordemos que la pendiente M es igual a menos A entre B, sería menos 2 entre menos 3, menos entre menos queda positivo. Y 2 entre 3 nos queda 2 tercios. Ahora el intersecto es el resultado de dividir menos c entre b. Menos c es menos menos 2, uno es el de la fórmula y uno es el del número. Y el b vale menos 3. Así que nos queda menos 2 entre menos 3 y nos queda menos 2 tercios. Así que la pendiente, el intersecto son 2 tercios positivo y 2 tercios negativo. Si quisiéramos formar la ecuación de esta función sería y es igual a 2 tercios de x menos 2 tercios como término independiente. Tenemos su ecuación general y su forma simplificada.
Veamos un ejemplo 5. Consiste en, tenemos la gráfica de la función, así que nos piden calcular la ecuación general de la recta. Pero conocemos que pasa por dos puntos, 0 en x, 1/3 en y, y menos 2/9 en x pasa por 0 en y. Por lo tanto, si tienen dos puntos, se aplica la siguiente fórmula, la recta que pasa por dos puntos. Así que sustituimos. A cada término o a cada punto le tenemos que asignar una coordenada. El primer punto va a ser x1, y1 y el segundo punto va a ser x2, y2. Donde iba x2, ahora vamos a colocar menos 2/9, como lo indica la fórmula. Donde iba x1, ahora vamos a colocar 0. Donde iba y1, ahora vamos a colocar 1/3. Y donde iba y2, ahora vamos a colocar 0. Realizamos esta recta de fracciones que como es 0 queda igual, así que nos quedaría una división de dos fracciones. Así que procederemos a aplicar la doble C, multiplicando este 3 con este 2, o los que están internos, y luego multiplicamos el 1 por el 9, que son las operaciones externas. 1 por 9 da 9 y 3 por 2 da 6. Y como queda un negativo en el numerador y un negativo en el denominador, el resultado nos queda positivo, 9 entre 6, lo cual se puede simplificar. Si dividimos 9 entre 3 da 3 y 6 entre 3 da 2. Así que nos queda y menos 1/3 es igual a 3 medios de x. Este 0 se eliminó, x menos 0 da x. Luego multiplicamos el 9 sexto simplificado, que es 3 medios, por la x. Por último, tenemos que pasar este 1/3 que está restando al otro lado de la igualdad sumando. Así que la ecuación simplificada sería 3 medios de x más 1/3. Sería el resultado de nuestra variable dependiente y. Ahora, para colocar su ecuación general, tenemos que pasarlo al mismo lado de la igualdad. El 3 medios de x que está en positivo pasa al otro lado de la igualdad restando. Y el 1/3 que es positivo pasa al otro lado de la igualdad también restando. Aquí volvemos a hacer el procedimiento para dejarlo de una forma más sencilla. Este tiene denominador 2 y este tiene denominador 3. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Así que podemos multiplicar toda la expresión por 6 para eliminar esos denominadores. 6 por 3 da 18. 18 entre 2 da 9. 6 por y da 6y. Y 6 por 1 da 6, entre 3 da 2. Quisimos simplificar este 6 con este 3 y con este 2 para remover los denominadores. Así que la ecuación general de nuestra recta sería menos 9x más 6y menos 2 es igual a 0. La ecuación general de nuestra recta que pasa por dos puntos. Ahora, una vez que conocemos cómo calcular la ecuación general de una recta, podemos calcular diferentes operaciones, como conocer su posición relativa, de la cual sabemos si dos rectas son paralelas cuando sus dos pendientes son iguales, es decir, si M1 es igual a M2. Si son iguales, decimos que las rectas son paralelas. Por otro lado, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Por lo tanto, si multiplicamos sus pendientes, tiene que dar menos 1. Si es así, decimos que son perpendiculares. Por último, decimos que dos rectas son oblicuas si forman un ángulo diferente de 90 grados y si tienen un punto de corte. Dos rectas que se cortan entre sí forman un sistema de ecuaciones lineales. Así que vamos a realizar diversos ejercicios con ello. Tenemos tres ecuaciones generales. Luego procederemos a calcular su pendiente, recordando que es menos a entre b, menos a entre b y menos a entre b. De eso se obtuvo, la pendiente 1 es menos 2/3, la pendiente 2 es 3 medios y la pendiente 3 es menos 2/3. Ahora surgen las siguientes preguntas. ¿Serán L1 y L2 paralelas? Aquí tenemos que comparar ambas pendientes. 2/3 negativo es igual a 3 medios positivo.
no son iguales. Como las pendientes no son iguales, las rectas L1 y L2 no son paralelas. Ahora nos preguntamos, ¿L1 y L2 serán perpendiculares? Lo serán solo si M1 por M2 es igual a menos 1. Así que procederemos a multiplicar. Menos 2 tercios negativo por 3 medios positivo da menos 6 entre 6, lo cual da como resultado menos 1. El producto de sus pendientes es igual a menos 1. Por lo tanto, L1 y L2 sí son rectas perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados. Ahora veamos lo siguiente. L1 y L3 serán paralelas. Comparamos sus dos pendientes, la pendiente 1 y la pendiente 3. ¿Son iguales? Sí, M1 es igual a M3. Por lo tanto, como las pendientes son iguales, sí son paralelas. Son dos rectas paralelas. Ahora veamos, L2 y L3 son paralelas. Comparamos sus pendientes, las cuales no son iguales. Por lo tanto, L2 y L3 no son paralelas. Por último, nos preguntamos si serán perpendiculares. Multiplicamos sus pendientes, que es M2 por M3, y tiene que dar menos 1. En esta ocasión dio menos 6 entre 6 da igual a menos 1. Por lo tanto, L2 y L3 sí son perpendiculares. Veámoslos en una forma gráfica. Aquí tenemos la recta L1, la recta L2 y la recta L3. Según nuestros cálculos, habíamos obtenido que L1 y L2 son perpendiculares, y aquí se muestran. L1 y L2 forman un ángulo de 90 grados. L2 y L3 también son perpendiculares. L3 y L2 forman un ángulo de 90 grados. Por último, confirmamos que L1 y L3 son paralelas, porque siguen la misma dirección y el mismo sentido, pero nunca llegan a tocarse. Tienen la misma pendiente. Y así es como podemos determinar la posición relativa entre dos rectas dentro del plano. De la clase anterior habíamos visto cómo calcular la distancia entre dos puntos y el punto medio entre dos puntos. Una vez que conocemos la ecuación general de una recta, podremos saber que una recta está formada por muchos puntos. Así que es importante repasar este concepto. Por ejemplo, tenemos los puntos menos 2,3, 3,5 medios, el punto C es menos 9 medios, menos 2 y el punto T es 3, menos 2. Vamos a calcular la distancia entre el punto A y B, que sería 3, que está aquí, menos 2. Luego tenemos el más, que indica la fórmula, 5 medios menos 3, que es el Y1 del punto A. Realizamos las operaciones. Recordemos que 3 es lo mismo que decir 6 entre 2, para dejarlo con el mismo denominador. Y el menos por menos da más. 3 más 2 da 5. Y 5 medios menos 6 medios da menos 1 medio. Ahora lo elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado da 25. 1 medio al cuadrado negativo da 1/4 positivo. Todo número al cuadrado da positivo. Aquí realizamos las operaciones entre fracciones. 25 por 4 más 1. 25 por 4 da 100. Le sumamos 1, da 101 entre 4. Le sacamos la raíz y obtenemos que la distancia entre A y B, los puntos A y B, es 5,09. Veamos ahora el siguiente ejercicio. La distancia entre B y C. Restamos 7 medios menos el 3, que es la coordenada X del punto B. Luego restamos menos 2 menos 5 medios. Realizamos las operaciones entre fracciones, que es 2 por menos 2 da menos 4 menos 5. 7 queda igual y 2 por 3 da menos 6. Tienen signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Menos 7 menos 6 da menos 13, menos 4 menos 5 da menos 9. Elevamos al cuadrado y da 169 entre 4 más 81 entre 4. Sumados dan 250 entre 4. Lo cual se puede simplificar como raíz de 125 entre 2.
hemos simplificado a la mitad. Si sacamos la raíz, se obtiene que la distancia entre B y C es 7,90. También podemos calcular la distancia entre A y C, restando 7 medios negativo menos menos 2 y menos 2 menos 3. Realizamos las operaciones, se obtiene menos 7 más 4, 2 por 2, 2 por menos 2 da 4 negativo y con el menos de aquí queda positivo. Realizamos la operación entre fracciones, elevamos al cuadrado, da 9 cuartos más 25, 9 más 25 por 4, 25 por 4 da 100, 100 más 9 da 109, con el mismo denominador. Así que si dividimos y sacamos la raíz, obtenemos que la distancia entre A y C es 5,22. Aquí, la distancia entre B y D es mucho más sencilla, así que lo vamos a representar de forma gráfica también. Son dos puntos que tienen la misma coordenada en X, 3 y 3. Por lo tanto, su resta dará 0. Y solo nos concentraremos en la resta de las coordenadas Y. Eso nos dio raíz de 81 entre 4, que es igual a 9 medios, que es igual a 4,5. Si lo vemos en el plano cartesiano, observamos que aquí hay una unidad, 2, 2,5. Y aquí tenemos 1 y 2. Una distancia de 2 más una distancia de 2,5 da una distancia de 4,5. La distancia entre estos dos puntos, B y D, es 4,5. Así que nuestras gráficas o la medida de la distancia entre esos 4 puntos se puede reflejar a continuación. Entre B y D es 4,5. Entre A y B es 5,02. Entre A y C es 5,22. Y entre C y B, que es la distancia más larga, es 7,90. Así es como pueden calcular la distancia entre dos puntos, las cuales son muy utilizadas, por ejemplo, en los mapas de Google, para ver cuál es el punto más cercano. Ahora veamos cómo calcular el punto medio entre dos puntos. Muy similar. Sumamos sus coordenadas X de ambos puntos y lo dividimos entre 2. Sumamos sus coordenadas Y y lo dividimos entre 2. Así que calculemos el punto medio entre A y C. Sumamos menos 2 más 7 medios, negativo, y 3 más el menos 2. Lo sumamos y eso nos da como resultado menos 11 cuartos, 1 medio, lo que se puede traducir como menos 2,75, 0,5. Ese sería el punto medio entre A y C. Ahora veamos el punto medio entre A y D. Para ello sumamos menos 2 más 3. Y luego sumamos 3 más el menos 2. Esta suma se convierte en una resta, 3 menos 2 da 1. Y aquí también 3 menos 2 da 1. El punto medio entre A y D es 0,5, 0,5. O 1 medio, 1 medio. Ahora veamos los últimos puntos medios, que son entre B y D, sumamos 3 más 3 y lo dividimos entre 2. 5 medios más menos 2 entre 2. Realizamos la operación entre fracciones, realizamos la doble C y obtenemos 3,1 cuarto, es decir, 3,0.25. Ese es el punto medio entre B y D. Por último, tenemos el punto medio entre A y B. Sumamos menos 2 más 3 y 3 más 5 medios. Los dividimos entre 2 y obtenemos 1 medio, 11 cuartos. Es decir, 0,5, 2,75, ambos positivos. Recordemos que los puntos medios es un par de coordenadas X y Y, así que lo podemos representar en el plano. El punto medio entre A y B se muestra aquí, 0,5, 2,75. Entre A y C es menos 2,75 y 0,5 en Y. Entre B y D es 3,0.25, como ven a la misma distancia. Y entre A y D es 0,5, 0,5. Y así quedaría nuestra gráfica de puntos medios. En la clase de hoy has aprendido sobre la recta en el plano, cómo calcular su ecuación general, conociendo su pendiente
y un punto cualquiera, conociendo dos puntos o conociendo su pendiente e intersecto. Aprendiste cómo calcular la distancia entre dos puntos y el punto medio entre dos puntos. Y has visto su representación gráfica. Espero que les haya gustado.